Hola, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de tu programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Pues qué feliz, qué felicidad. Una vez más me encantan los jueves porque siento esa bonita energía y las ganas de querer construir paz, en cierta manera, iniciando desde nosotros mismos. Y bueno, pues esta es una sesión más de este programa. El día de hoy vamos a ver un tema, pues, que ya hemos avanzado en él en las anteriores sesiones, acerca de el conflicto. En sí, el día de hoy, mi meta es tratar de comprender de dónde surgen los conflictos. Y bueno, para ello, pues bueno, obviamente me voy a referenciar de varios autores y obviamente de lo que este manual les tiene preparado para ustedes. Y bueno, por supuesto que cada grupo representa una pues nueva ola de autores nuevos que por algo llegan a mí y por algo se los voy a compartir. Y bueno, pues en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo y en lo personal, les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión número 5, comprensión del conflicto. Hoy, 30 de mayo del 2024, siendo un poquito después de las 5 de la tarde, en vivo. Y bueno, gracias a las personas que me comentaron que no se pueden conectar el día de hoy. No se preocupen, acuérdense que de eso se trata de que estemos motivados para hacerlo a nuestro ritmo también, en caso de que no se puedan conectar. Es muy importante que nos conectemos, que estemos al mismo ritmo. Es importante que creamos esta sinergia que les decía desde un inicio de este gran viaje. La sinergia que se crea entre cada uno de nosotros únicamente por el hecho de ponerle clic a esta sesión en vivo. Y bueno, pues ya con eso estamos creando la paz que se requiere, la paz positiva que requerimos para una transformación positiva. Y bueno, no nada más ustedes están creando esta sinergia, por supuesto también las personas que ven este video en otras horas del día. Entonces, gracias, les agradezco infinitamente que continúen en este camino de la construcción de paz, donde únicamente lo único que hay que entender es que la paz la vamos a encontrar dentro de nosotros mismos y la tenemos que practicar. Y bueno, dicho esto, pues bueno, vamos a pasar primero que nada a hilar esta sesión con con las otras sesiones que hemos visto. No te preocupes si no has visto los anteriores videos. He visto que se agregan, que ya se están agregando la mayoría que tengo en WhatsApp, la misma cantidad, se están ya agregando al Google Classroom. Ya creo que por ahí me faltan bien poquitos. Pero bueno, insisto, es importante que vean el material complementario que les comparto, porque es, como el nombre lo dice, complementario, ¿no? Complementa a la sesión, les comparto referencias. Y bueno, recordemos que las sesiones son sincrónicas, o sea, de contacto en vivo, y también son asincrónicas. Va a haber momento como la sesión, como la semana anterior, en la que únicamente es importante que en esa semana estemos enfocados en el material que les comparto, ¿ok? Porque cada sesión en vivo retomamos todo lo que hemos visto, lo recuerdo y bueno, comenzamos con temas nuevos. Y bueno, ahora sí, es importante recordar qué es lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? ¿Qué herramientas hemos tenido en cuenta? A ver, por aquí Bárbara está comentando algo por el chat. Dice, hola, buenas tardes. Yo he tenido problemas en entrar al Classroom. Ojalá me puedan apoyar para poder tener acceso a las lecturas y trabajos. Claro, en este momento, Bárbara, te voy a compartir el enlace para que ahorita mismo le des clic a, la aula virtual. ¿Ok? A ver, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Permítanme. Aquí está. De una vez.
Ahí les va. Ok, ese es el enlace. En caso de que no hayan podido entrar con el enlace, recuerden que tienen que tener correo de Gmail, ¿ok? Les voy a compartir el código también, el código para que puedan entrar al Google Classroom, al aula virtual, ¿ok? Ahí les va. Ese es el código, abajo, con ese puedes entrar, es una manera más de entrar. Y el link, que nada más le das clic y entras. Ojo con esto porque hay veces que puede suceder que tengas varias cuentas, que tengas una de, no sé, de tu trabajo, que tengas otra de, ok, qué bueno, Bárbara, qué bueno que ya pudiste entrar. Perfecto. Entonces, muchas veces eso te impide que puedas entrar al aula porque no estás inscrito con el correo que automáticamente lo tienes registrado en tu Google Classroom. Sucede muchísimo esto, pero no se preocupen. Gracias, Bárbara, por comentarlo. Y bueno, es importante que disfruten el material porque exclusivamente es totalmente para ustedes, ¿ok? Y pues bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que hemos visto. Bueno, vimos justamente en la sesión anterior, vimos los enfoques del conflicto, cómo es que cada uno de nosotros tenemos un enfoque en el cómo enfrentamos los conflictos. A veces los evadimos, a veces somos sumisos, ¿no? A veces somos de competir, a veces somos únicamente, bueno, a veces también negocias, ¿no? Que es la intención, ¿no? De llegar a colaborar por medio de una negociación y llegar a acuerdos. Eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, ahorita no te preocupes si no te acuerdas, ahorita vamos a hacer un repaso rápidamente. Y bueno, vimos también las fuentes del conflicto, las escaladas del conflicto, los tipos del conflicto. Y bueno, hemos visto temas acerca de paz y conflicto en nuestras comunidades. Bueno, hemos visto algunos ejemplos y bueno, vimos también cómo es que nosotros vemos qué es la paz. Les compartí también esto que el CEO de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo da como, él da a entender qué es, ¿no? ¿Qué es la paz? Y bueno, esto se los voy a compartir, no se preocupen, esto ya lo vimos en anteriores sesiones, se los voy a estar compartiendo, ¿ok? Y bueno, vimos también cómo vivimos del conflicto en nuestra comunidad, ¿no? Les puse un ejemplo de cómo en Comuna 13, si se pudo lograr el hecho de que los individuos que viven en esa comunidad se organizaron para poder crear un sustento económico y para poder invitar o más bien ofrecer al turista, ofrecerles una buena experiencia y, por supuesto, un ejemplo del cómo esto se puede lograr, de cómo después de un conflicto puedes transformarlo en algo positivo para la comunidad. Y bueno, todo esto viene siendo el repaso, ¿no? Vimos así en general que existen 3 tipos, que son tipos de conflicto, pero también por ahí les comenté que existía lo que es el enfoque intrapersonal, que era un poco confundido el hecho del intra, ¿no? Acuérdense que el conflicto intrapersonal es un conflicto como de introspección, ¿no? Un conflicto tuyo, un conflicto de cada uno de nosotros, del individuo. El conflicto que se tiene con otra persona es el interpersonal, nada más para recordarlo, y por supuesto el social o colectivo. También en grupos suceden que dentro de mismos grupos hay conflictos dentro del grupo o entre 2 grupos, ¿no? Esos son conflictos intragrupales o intergrupales, ¿ok? Y bueno, esto totalmente es un recordatorio de que es como hemos visto, cómo son los enfoques del conflicto. Y bueno, aquí un resumen que pueden ser de gestión de conflictos, de resolución de conflictos y de transformar el conflicto. Entonces, ojo con esto porque no siempre vamos a resolver un conflicto de la misma manera. Por eso las personas que estamos en el tema de la construcción de paz, de la mediación, vemos el conflicto como una oportunidad de crecimiento. Por eso es tan importante que cuando volteemos a ver el conflicto, veamos una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de conocerte más, una oportunidad de crecer y de evolucionar como ser humano. Y bueno, les
Perdón, es que les estoy admitiendo. Ok, ya están. Perdón, si me detengo, es que les estoy dando acceso a las personas. Y bueno, también, ¿qué es lo que vimos? Bueno, vimos también cómo es que hay un momento cuando sucede un conflicto que lo podemos prevenir. Hay otro momento en el que se puede resolver y hay otro momento en el que podemos contener, que se contiene el conflicto y que hay un estancamiento o se crisis, ¿no? Y bueno, es importante igual saber que aquí la importancia de que cuando sucede un conflicto delante de nosotros, la diferencia va a estar en cómo nosotros reaccionamos ante ese conflicto. Y por supuesto que aunque te lo sepas en teoría, te lo digo porque todos los días doy cursos de construcción de paz y resolución de conflictos, estoy retroalimentando el tema, ¿no? Entonces, por más de que uno sepa la teoría, las emociones en el ser humano son inevitables. Y bueno, aquí la diferencia va a estar en que cómo es que tú observas esta emoción, ¿no? Sucede que hay veces que, no sé, por cierta razón o no sabes por qué estás enojada o enojado, ¿no? Y sucede que cuando quieres expresar, sucede que esta emoción se atraviesa y esta emoción destructiva no te permite con claridad dar a conocer lo que sientes, porque esta emoción destructiva te va a guiar o te va a llevar a un camino destructivo, ¿no? Que puedes arrepentirte, como por ejemplo entonar unas pues faltas de respeto hacia la otra persona o hacia ti mismo, ¿no? Entonces, yo sé que en teoría todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que un conflicto puede surgir de muchísimas maneras. Es infinita la gama y las fuentes de los conflictos. También creo que es importante saber que en la sesión anterior vimos cómo es que existen 9 necesidades subyacentes del ser humano que hay que saber eh, cubrirlas, ¿no? Digo, obviamente que no es fácil, se dice fácil, pero a la práctica, obviamente, te vas a topar con muchísimas barreras, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que practiquemos hasta que nos salga bien, ¿ok? Ya que tenemos la teoría, ya que sabemos que lo estamos practicando día a día, que estamos nutriendo nuestro cerebro con información que nos ayuda a estar más encaminados en tu serenidad, en tu paz, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, vamos a ver este video. Es un ejemplo de conflictos en el trabajo, por ejemplo. Perdón, ese tramo. Ahí está. Oigan, es muy fácil decirlo, pero yo sé que a la práctica, pues no me canso de decirles que es muy complicado. Las relaciones humanas, pues, ¿quién pasa la prueba, ¿no? De
de la convivencia con las relaciones humanas. No es nada fácil, es una tarea, pues no, que no todas, no todas pasan la prueba, ¿no? Pero bueno, creo que es importante saber bueno, que el conflicto va a existir, siempre va a existir, es inherente a nosotros desde que nacemos. Es importante que todo lo que te diga le pongas un signo de interrogación, pero también te invito a que tus creencias les pongas también signo de interrogación. ¿Por qué? Porque estamos en este camino de la construcción de paz y una de las fuentes de un conflicto grande, bueno, hay muchas, pero una de ellas es el tema de encasillarte en una creencia, ¿no? El hecho de creer que tú tienes la razón en absolutamente todo. Es importante saber que cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes experiencias hemos vivido cada uno de nosotros, que eso nos hace diversos en cuanto a cómo nosotros nuestro punto de vista hacia algo, ¿no? Es muy diverso. Entonces, no es que estés mal y no es que estés tampoco que estés perfectamente bien en tus puntos de vista. Es tu perspectiva. Es la perspectiva que tengo yo porque yo he vivido una vida que a lo mejor no te la he contado toda, pero eso me hace pensar y me hace decir con certeza qué es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, si todos tuviéramos presente esto, no hubiera pleitos para empezar, ¿no? Hubiera más amenidad en cuanto a las personas que piensan diferente, ¿no? Hubiera más mentes abiertas que involucran las perspectivas de otras personas para poder agrandar el panorama. Es importante recordarles que existen estas 9 necesidades subyacentes, que bueno, no me cansaré de decirlas, que otra cosa, ¿no? Que obviamente decirlas es muy fácil, pero por ejemplo, en México, el tema del recurso, para encontrar un recurso, pues no es fácil, ¿no? Un buen recurso que te ayude no a sobrevivir, ojo, a vivir, a tener una calidad de vida, ¿no? A poder tener una salud, una buena higiene, ¿no? Tener alimentos que te ayuden a no enfermarte, ¿no? Entonces, es todo un tema, digo, obviamente, esto que te cuento, pues deberíamos de tener esta información desde muy jóvenes. De hecho, yo me emociono muchísimo cuando los chicos de quinto de primaria, por ejemplo, se enteran de esto, ¿no? Y empezamos a jugar con esto, con las necesidades subyacentes. Esto lo puse en un juego que es de mesa, que se llama Twister. Entonces, el tapete lo hice de las necesidades subyacentes y no saben, precisamente hoy, con un grupo, aprendí demasiado con ellos, ¿no? Y ellos también jugando y aprendiendo las necesidades subyacentes, pues en teoría saben perfectamente que teniendo cubiertas estas necesidades, pues bueno, es muy probable que tu vida no tenga tanto conflicto, ¿no? Digo, puedes prevenirlos, obviamente, ¿no? Y bueno, todo esto que les estoy poniendo son recordatorios, son diapositivas que hemos visto en la sesión anterior, ¿ok? Es importante que sepamos que que desglosemos, desmenuzamos, se dice, creo que es la palabra, el conflicto, ¿no? Con lupa, con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque por lo regular es importante comprender que todos vemos el conflicto, el que se ve cuando dos personas, vamos a suponer que están en conflicto y hay una crisis, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es totalmente se pelearon, ¿no? Estas personas se agarraron a golpes, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos, el conflicto, ¿no? Pero en realidad ese no es el conflicto. El conflicto es una serie, bueno, más bien 9 necesidades no cubiertas, ya sea todas o una de ellas que no está cubierta, y entonces eso es lo que derivó el conflicto que tus ojos están viendo. Entonces, otra cosa que es importante, que ahorita que estamos en estos temas de construcción de paz, es importante que a partir de hoy
empecemos a practicar cómo es que cuando hay un conflicto, no ver a las personas como el conflicto, ¿ok? Es importante que empecemos por ahí. Empecemos a ver cómo es que el conflicto no es la persona, es únicamente el problema, ¿ok? Entonces, muchas veces, por eso suceden los conflictos, pues, a grande escala, porque creemos que la persona es el conflicto. Entonces, en la persona, en realidad, vamos a suponer que tuvo ese conflicto porque, así de fácil, no cubrió la necesidad del descanso. Resulta que esta persona se fue a trabajar horas extras semanas antes y entonces cuando llegó ese conflicto, esta persona ya no aguantaba más y explotó, ¿no? Entonces, esta persona no es el conflicto, ¿ok? Es únicamente el conflicto como tal, las necesidades no cubiertas, ¿no? Lo que hizo que el conflicto se derrumbara, ¿no? Más bien se explotara. Y bueno, es importante que reflexionemos, que nos hagamos un poco que le metamos mucha filosofía a nuestra vida cotidiana para hacernos preguntas, con la única intención de preguntarnos, preguntarnos y preguntarnos. Es más, hay que utilizar muchísimo más, ahora que estás en este programa, los signos de interrogación, ¿ok? ¿Realmente comprendo el conflicto? ¿Realmente cuando sucede un conflicto enfrente de mí, me doy cuenta que odio a esa persona? Pero ojo con esto, porque no es la persona, es el problema. Empecemos por ahí. Empecemos con reconocer cómo es que surge el conflicto. Por muchas fuentes, ya vimos 9, pero hay más. Teoría, la pirámide de Maslow te dice otras, ¿no? Pero en realidad, si empezamos a ver que el conflicto empieza, como lo dice Krishnamurti, que de hecho les puse un video que te va a hacer revolucionar tu cabeza, porque cuando yo lo escuché por primera vez a Krishnamurti, digo, ahorita también les voy a comentar de otros autores, pero ahorita se me viene a la mente esta persona, porque es una persona que es espiritual, es una persona de la India, es una persona que no es para nada un gurú. Es más, de hecho, esta persona tiene una manera de ver las cosas que te hace, así que tu cerebro te lo mueve, ¿no? Te haces muchas preguntas. Entonces, por ahí les compartí algo que espero que, pues que esté en tiempo, ¿no? En tiempo para tu comprender, ¿no? En caso de que, bueno, tengas alguna duda o quieras platicarlo, bueno, yo encantada, porque a mí estos temas me encantan, me fascinan y me gusta mucho desmenuzarlos, ¿ok? Entonces, esta persona dice, Krishnamurti, dice que si no entendemos que el conflicto surge de pensamientos automáticos, bueno, no lo dice así, él lo dice nada más, pensamientos, pero yo le agrego pensamientos automáticos, ¿ok? Los pensamientos automáticos lo vamos a ver precisamente en la sesión que viene, que de hecho va a estar Martín Toledo. Él es el psicólogo especialista en salud mental. Y bueno, él nos va a enriquecer la sesión de las emociones desde su perspectiva, ¿ok? Entonces, él menciona, ahora les estoy hablando de Martín Toledo, desde la primera vez que yo escuché a Martín, que lo conocí, que habló acerca del cómo él, su punto de vista acerca de los pensamientos, me causó muchísima, pues se puede decir que mucho, no se puede decir que no descansé por el hecho de saberlo, pero sí como que de repente me paro y digo, ok, entonces no soy yo, ¿no? Resulta que en el ser humano hay pensamientos automáticos, ¿ok? Estos pensamientos automáticos surgen de todo lo que hemos vivido cada uno de nosotros, ¿ok? Desde que naciste, desde tu niñez, es más, incluso desde el estómago de tu mamá, ¿no? Que es, pues hay muchos estudios que dicen que desde ahí también pueden surgir como que esto que puede repercutir en tu biología, ¿no? Y bueno, naces
y empiezas a tener experiencias, ¿no? Que esas experiencias derivan o detonan pensamientos, ¿no? Que surge en tu cerebro una química, ¿no? Que hace eh, eh, como que le da el tono a la experiencia por medio de esa química, ¿no? O sea, el tono me refiero a, ok, te sucedió, no sé, vamos a suponer, tuviste un accidente de carro, de automóvil, ¿no? Tuviste un accidente y bueno, de chico, y eso te ha ocasionado tener a lo mejor miedos o conflictos con las personas que manejan, no sé. Bueno, pasa el tiempo, creces, ¿no? Y te haces adulto y resulta que suceden muchos pensamientos automáticos en tu cabeza que hacen suponer que está sucediendo una realidad que no es. Entonces, esto es un detonante de conflictos. Si esto lo comprendemos, si esto eh, lo podemos enfocar en únicamente primero en hacer el análisis en nosotros y después te pones a observar a las personas, vas a caer en cuenta que si estos pensamientos automáticos que surgen en nosotros los observamos, entonces surge, porque resulta que de estos pensamientos automáticos suceden, ¿no? Salen estos pensamientos automáticos y resulta que detonan una emoción, que es lo que tu cerebro captó cuando te sucedió eso, ¿no? Entonces, detona una emoción que por lo regular no es constructiva, ¿ok? Entonces, esto es químicas del cerebro, pero no nada más nos pasa, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Porque esto ya está comprobado, esto es importante que nosotros como constructores de paz seamos empáticos hacia las personas que, pues, que tienen más problemas, ¿no? Porque en sí hay muchas personas que viven el conflicto latente y se lo ocasionan a cada rato, ¿no? Y entonces es importante crear este hábito de reconocer que observando una emoción que por lo regular es destructiva, entonces observa la emoción, ¿no? Deja que pase, deja que circule esta emoción y cuando te sientas bien, hablas, ¿no? Yo sé que te lo digo muy fácil, pero vas a empezar a mejorar, ¿no? Obviamente, esto es, digo, he conocido personas que son literal personas budistas, ¿no? Que son maestros espirituales que tienen mucho tiempo y que se dedican a la contemplación plena, ¿no? Precisamente cuando conocí la meditación fue por medio de un retiro que hice budista de silencio. Entonces, la persona que daba todo este retiro, pues era Kalama, ¿no? Era una persona, pues, budista, ¿no? Y entonces, él mencionaba que, pues, él tenía mucho tiempo el cual él meditaba, ¿no? Y se despertaba temprano y entonces tenía una vida muy disciplinada. Y entonces a mí me causó mucho impacto el hecho de escuchar que él todavía tenía conflictos en, en su mente. Dice él, ¿qué te puedo decir, no? Que nosotros como seres humanos, pues siempre va a surgir este conflicto, nada más la única diferencia va a ser en cómo nosotros nos vamos a interactuar con este conflicto. ¿Realmente el conflicto se puede evitar? Yo quiero que te hagas la pregunta y que empezamos a practicar el hecho de poder ver estos pensamientos automáticos. La meditación ayuda bastante a entender cómo funcionan nuestros pensamientos. Pareciera que no, porque hay muchos que ya traen esta metodología de que medita y que tanto que te están diciendo, muchas personas que, pues en el libro, ¿no? Las personas que se enfocan demasiado su atención y logran cosas, ¿no? Logran hacer libros, ¿no? Logran, pues, ser muy, muy talentosos, ¿no? Entonces, es importante que veamos y conozcamos diferentes perspectivas de, de cualquier índole, ¿no?
No nos cerremos a ninguna perspectiva. Yo los invito a que veamos todas las perspectivas, las más que podamos, escuchemos con atención, más que hablar. Acuérdense, la escucha activa es un detonante gigante para la construcción de paz. Hay que practicarla, ¿ok? Y bueno, es importante también hacerte preguntas como, ¿realmente el conflicto genera violencia como tal? A veces creemos que el conflicto es un detonante de violencia, pero en realidad no es un detonante total de violencia. A veces hay conflictos que no hay violencia, pero son conflictos, ¿no? Entonces, es importante comprender también que, y hacerte preguntas, ¿no? De cómo el entorno real, el entorno social tiene una poderosa influencia en la violencia y el comportamiento inconsciente. Yo creo que aquí también esto te va a ayudar muchísimo y me va a ayudar a mí a recalcar el cómo el entorno social influye en que normalices la violencia. Entonces, vean la importancia de estos temas, de poderlos llevar a la cárcel, como lo hemos hecho. WPDI ha llevado estos temas a la cárcel. De hecho, tenemos la intención de regresar otra vez, ¿no? Por cuestiones pues de autoridad, no nos han dado el acceso, pero créanme que las veces que he estado ahí, es importantísimos estos temas. Es importante que tengan otra perspectiva, estas personas que no normalicen la violencia, ¿no? Que no caigan en que esto es normal, ¿no? Sabemos perfectamente que cada comunidad tiene su perfil de violencia, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Y bueno, precisamente en Tijuana, pues bueno, sabemos los que vivimos aquí que la violencia que nosotros vivimos es totalmente organizada, ¿no? Delincuencia organizada. Y es muy triste saber que los medios de comunicación, el gobierno, no ponen este tipo de noticias. Digo, obviamente yo se las platico porque a mí me tocó un caso en donde hubo un niño en sexto de primaria, en escuela, que no voy a decir nombre, que traía un arma, ¿no? Entonces, a mí lo preocupante, se los voy a decir, porque ya lo había, bueno, obviamente pues esto ya, el conflicto ya lo veía de una manera diferente, ¿no? Para mí el conflicto no era que este niño traía la pistola. Por supuesto que sí puede matar a todas las personas de alrededor, incluida yo, ¿no? Pero aquí lo que me hizo muchísimo más ruido es el cómo con tanta normalidad existe un arma en la casa de este niño, ¿no? Entonces, es el entorno social el que te orilla a tener conflictos, a tener violencia, ¿no? A que estos conflictos se conviertan en pues es en un modo de vida, ¿no? En algo, en un detonante. Y bueno, hay experimentos como el experimento de Ash, el que les voy a poner en este momento, que creo por ahí que algunos ya lo han visto. Este experimento da a conocer el cómo, por medio, pues, de estos estudios, ¿no? Se demostró cómo es que estamos totalmente en una violencia estructural. Estamos viviendo en una violencia estructural en donde estamos viviendo y no nos damos cuenta de lo que hay, porque estamos normalizando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hacen lo mismo, todo igual, ¿no? Y entonces el que piensa diferente se ve mal, ¿no? Y entonces llega un momento en el que, pues son tantos los que te obligan a pensar de esa manera, ¿no? Que hasta de cierta manera dices, ok, pues cedes, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque por supuesto que si estás aquí es porque te has dado cuenta cómo es que la influencia social, pues repercute en los conflictos que tengamos, ¿no? Veamos esto. Here's a fella with his hat on in the elevator. First, he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions.
I'm gonna see if we could use. See if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. Do you think we can reverse the procedure? Watch. Está de risa el experimento, pero a mí la verdad más que risa me da miedo, porque en eso estamos viviendo, ¿no? Y el hecho de normalizar algo que no tienes otra referencia, creo que hay que hacer algo, ¿no? Al igual que el cuerpo humano, la violencia representa un fenómeno en conjunto donde influyen distintos factores que la detonan o refrenan, ¿no? Digo, aquí yo les pongo del cuerpo humano, ¿no? Pero resulta, esto se los va a comentar Martín, pero entender cómo es que el conflicto, pues no es tan fácil de gestionarlo, porque existe de muchas maneras, y una de ellas es, pues, por un determinante social, ¿no? Donde afecta nuestra salud mental, ¿no? Y suceden los conflictos, ¿no? Y bueno, influenciados de manera social, como lo vimos en el experimento de Ash, que por supuesto no me da nada de risa, al contrario, ¿no? Digo, qué triste es que por cierto ya vienen las votaciones, me acordé. Entonces, qué triste es saber que nada más por el hecho de encajar, ¿no? Tienes que hacer lo que los demás hacen, ¿no? Y bueno, el experimento pues nos deja callados, ¿no? Con mucha reflexión, pero bueno, es importante saber que la violencia, pues la forma en la que nuestra mala salud se ve deteriorada es por, bueno, esta diapositiva que les estoy enseñando, ¿no? Donde dice, todo inicia de las políticas públicas y las normas sociales, ¿no? En donde sucede que hay injusta igualdad de oportunidades, donde existe pues una vivienda precaria, ¿no? Donde hay un contexto urbanístico adverso, donde hay contexto social delictivo, maltrato infantil, discriminación, desempleo, polución atmosférica, pobreza, deficiencia, acceso deficiente a la sanidad, desigualdad educativa, desigualdad económica, mala alimentación, ¿no? Y bueno, todo esto que son posibilidades reducidas, conductas de riesgo, estrés físico, estrés psicológico, por supuesto que es un detonante de una mala salud mental. Y bueno, obviamente no quiero entristecerlos, por supuesto que no. Simplemente, pues, que reflexionemos juntos, ¿no? Y que recordemos todo esto y que no le echemos la culpa y que no nos quejemos. Más bien, que hagamos algo, ¿no? Que hagamos algo por construir la paz positiva que se requiere. Hay muchas maneras de poder tener herramientas para construir paz. Y bueno, esto no está de más, digo, el detonante de la mala salud física, bueno, ustedes ya saben cuáles son los trastornos más comunes en México, que es la depresión, los problemas de alcohol, el trastorno de ansiedad, adicciones, esquizofrenia. Y bueno, por supuesto que las emociones negativas hacen muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo en estos conflictos, ¿no? Que viene siendo pues la ira, la tristeza, el miedo, los celos, la hostilidad, la agonía, la culpa, ¿no? El enfado, el dolor, la soledad, el desprecio, el horror, la preocupación, ¿no? Veamos esto. Un pequeño gorrión así decía a una liebre. Leer cuentos, hacer sus deberes, jugar con muñecas o con otros niños son cosas naturales para los menores. Pero en esta comunidad del estado de Hidalgo, en México, los niños también tienen que trabajar. Salen de la escuela, toman sus morrales y se dirigen al campo. Prácticamente esto es todos los días. En esta zona de escasos recursos, el trabajo en el campo es duro para hombres y mujeres y muy poco remunerado, por lo que menores también han tenido que salir a trabajar, aunque la paga sea poca y el sacrificio muy alto. Corto café, voy a buscar palos y así. ¿Te gusta? No, ¿Por qué no te gusta? me gusta más estudiar. Este es el caso de niños que tienen actividades diferentes a las que debería de tener alguien de su edad. Así,
Es el sacrificio diario de estos pequeños. Trabajo, puedo leer, y me porto bien. Llego de la escuela, le ayudo un poco a mi mamá. Ese trabajo es más difícil que estudiar, porque a mí me ofrecía para aprender más. A pesar de sus inmensas ganas de estudiar, tienen que salir al campo a ganarse la vida. Conoce esta historia a detalle en las emisiones de Primer Impacto y en Noticias Univisión. Y bueno, pues es importante saber que esto que acabamos de ver, pues es totalmente violencia estructural. Lo dijo Johan Galtung en su teoría acerca del triángulo del conflicto, en donde él da a conocer cómo es que el cómo es que es una explicación del cómo y el porqué de la violencia, ¿no? Y bueno, él desde su perspectiva ofrece una ilustración para entender el modo lógico de combatirla. Precisamente les comparto el libro de él, uno de los libros donde viene explicado con detalle lo que es el triángulo de la violencia, ¿no? Y bueno, el triángulo de la violencia da a conocer cómo es que las actitudes, ¿no? Que vemos aquí, que se refiere a las suposiciones, es decir, los pensamientos automáticos que les comentaba, nos hace suponer las cosas que no son reales, ¿no? Cogniciones y emociones que un actor puede tener sobre los otros actores. Comportamientos. Se refiere a las expresiones mentales, verbales o físicas que se presentan en un conflicto. Las contradicciones en un contexto, ¿no? Son las incompatibilidades o choques de objetivos percibidos entre dos o más partes que provocan el comportamiento y las actitudes. Y bueno, este videíto que es muy corto y es un comercial que me llamó mucho la atención. Me gustó. Se lo voy a poner. El doctor Johan Galtung define violencia como aquello que aumenta la distancia entre lo potencial y lo efectivo, como una frente evitable a la satisfacción de las necesidades de las personas. Según este célebre autor, existen 3 tipos de violencia. Violencia directa. Es aquella causada por personas concretas cometiendo actos de destrucción contra otros. Por ejemplo, una agresión física, un insulto. Violencia estructural. Es aquella derivada del sistema político, social y económico que dificulta o imposibilita la atención de las necesidades. Por ejemplo, la existencia de pobres y ricos producto del sistema económico. Violencia cultural. Es aquella que habita en las mentes de las personas y en los símbolos y relatos que fomentan la validación, aceptación y reproducción de las violencias directas y estructurales. Por ejemplo, entender la existencia de ricos y pobres como algo natural y legítimo o justificar la agresión de una persona a otra. ¿Reconoces esas violencias? Para acabar con ellas es necesario comprometerse con la paz. Contraviol actúa contra todas las violencias. Hashtag me comprometo. Ese contrario no existe. No van a llegar a las farmacias a pedirlo. Sí, de hecho, sí me han preguntado, ¿existe? Pero bueno, es un comercial que me encantó, me gustó, se me hizo muy creativo. Y bueno, ese es el famosísimo triángulo que Johan Galtung pues lo explica en su libro, ¿no? Él dice que hay una violencia que es muy, muy común, que exista en los países, por ejemplo, y que la normalicemos, ¿no? O que sea invisible, ¿no? Más bien él llama que hay violencia visible y hay violencia invisible, ¿no? Y que la violencia la más peligrosa, por supuesto, es la invisible, ¿no? Que por supuesto que se basa en que nosotros vivimos en una violencia estructural, ¿no? En una estructura, en un gobierno, en un mundo, en una ciudad, en un país, en donde se normalice, por ejemplo, la negligencia que acabamos de ver en el video de la niña, de los niños que están trabajando, ¿no? Y que, pues, en sí, lo único que deberían de estar haciendo es, pues, preparándose, ¿no? Estudiando, ¿no? Y encontrando su talento para poder vivir de esto, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, obviamente mi reto en mi vida es, ¿cuántas personas grandes no existen que truncan su talento o que jamás se encontraron con el talento por el hecho de comenzar a trabajar, ¿no? Desde muy joven. Y trunca muchos Einstein del año del 2024, muchos Mozart, ¿no? Que no hemos conocido por ese tema. Entonces,
por ejemplo, a mí esa causa me da muchísimas ganas de querer hacer algo. Y por supuesto que ya estoy armando un programa en el cual se dedique a ello, ¿no? Que se dedique a poder, por ejemplo, yo ahorita que estoy yendo a las escuelas, me doy muchísimo cuenta cómo es que hay demasiado talento en niños y que yo les pregunto qué vas a hacer cuando seas grande y son influenciados por sus papás, ¿no? No han encontrado ese algo, o más bien no se han dado cuenta que son talentosos en las artes o en las ciencias o en otras cosas, porque en su casa lo único que ven es el tema de sobrevivir, ¿no? Porque ni siquiera es una calidad de vida, es sobrevivir, estar comiendo lo más barato, estar viviendo no en calidad de vida. Entonces, eso es para mí unas ganas de querer hacer algo, ¿no? Y yo los invito a que encuentren ese algo para poder accionarnos. ¿Por qué? Porque si estás aquí es porque te interesa hacer algo, porque sabemos que todos y todas nacemos, si quieres te reproduces, pero es de ley que todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar el dinero, no nos vamos a llevar nuestros ahorros, ni el carro que te compraste. Digo, en vida hay que disfrutarlo, obviamente, ¿no? Digo, no tengo absolutamente ningún problema con el tema ¿no? De esto que te estoy comentando, ¿no? Lo que sí es enfocar tu visión, enfocar el para qué, ¿no? Estás aquí, enfocarlo en dejar algo que puede ayudar cuando te vayas, ¿no? Entonces, es importante que cambiemos este chip. Yo te invito a que lo logremos juntos. Y bueno, otra de las cosas importantes que, bueno, ya se me pasó el tiempo, ya casi acabamos, es el hecho de analizar el conflicto. Es importante saber que cada análisis de conflicto tiene que ajustarse al conflicto que estamos analizando. Se deben incluir 4 elementos mínimos en todos los análisis del conflicto, ¿ok? Primero, el perfil de la situación. Número 2, evaluación de factores. Número 3, análisis de las partes interesadas. 4, dinámicas de conflicto y motores de cambio. ¿Para qué es eso? No sé ni de qué estás hablando. Bueno, pues ahí te va. El perfil de la situación es una instantánea e imagen de las características actuales y emergentes del conflicto, ¿okay? Estas características pueden incluir la línea del tiempo del conflicto, ¿okay? ¿Cuándo surgió? Si está escalando, si es cíclico, porque acuérdense que también el conflicto se repite y se repite y se repite, ¿no? Puede ser cíclico. El objeto de la discordia o de la disputa, ¿no? De que se trata este conflicto, los actores del conflicto, o sea, quiénes son las partes del conflicto, las consecuencias si el conflicto no se resuelve y los intentos que se han hecho para resolver el conflicto, entre otros, ¿ok? Yo creo que ya con esto ya nos dimos cuenta que el perfil de la situación cae cuando estamos analizando con lupa el conflicto. La evaluación de factores. A ver, ¿qué es esto? Ok, resumido, el segundo elemento es la evaluación de factores. Ayuda a profundizar en los aspectos obvios del conflicto para comprender la complejidad debajo de la superficie. Es lo que les decía, que vemos el conflicto, pero en realidad ese conflicto no es el conflicto. Es lo que nadie está viendo el conflicto, ¿ok? Es lo que hay debajo de ese conflicto. Entonces, los conflictos tienen varias capas, como las cebollas, y lo que vemos en la superficie no es suficiente para comprender el conflicto y crear una intervención efectiva. Por lo regular, nosotros vemos el conflicto como la persona, ¿no? Esto va junto, pero a partir de hoy, yo te invito a que separemos la persona del conflicto, ¿ok? En términos simples, un factor es un problema contextual profundamente arraigado que probablemente hará que el conflicto se intensifique o ayude a resolverlo, ¿ok? Otro punto importante es el análisis de las partes interesadas. Cuando hay un conflicto interpersonal, un análisis de partes interesadas requiere un mapeo, ¿no? A las personas, grupos e instituciones que influyen o se ven afectados por el conflicto.
Se les llama partes interesadas porque tienen interés en el resultado del conflicto. El proceso del mapeo significa que identifiques, describamos y comprendamos las relaciones entre todas las partes interesadas. Comprender las características de las partes interesadas en un conflicto ayuda a decidir cómo abordar cada una de ellas cuando se trata de resolver el conflicto. Acuérdense que todavía no llegamos al tema de la mediación, ¿okay? Esto es en un contexto de mediación. Número 4, dinámicas de conflicto y motores de cambio. Okay, en este punto, un análisis de dinámica de conflicto, impulsores de cambio, combina el perfil de la situación, la evaluación de factores y los análisis de las partes interesadas. Lo combina para comprender cómo se afectan e interactúan entre sí estas personas. Estas percepciones se expresan en forma de impulsores de conflicto y motores de paz. ¿Cómo implicarían los nombres, los impulsores de conflicto contribuyen al encendido o a la exacerbación de conflictos destructivos? Mientras que los motores de paz se refieren a elementos dentro de una misma sociedad que mitigan la continuación de conflictos violentos y fortalecen los cimientos para la paz, aprovechando la resiliencia de una sociedad. Y bueno, esto ya está de más, porque ya entendimos que la violencia estructural es pues lo que viene de una estructura y que no precisamente está en tus manos esa violencia, ¿no? La violencia directa, la violencia cultural, ¿no? Y bueno, las distorsiones cognitivas. Esto es una diapositiva que la van a ver también cuando Martín, tengamos un diálogo con Martín sobre las distorsiones cognitivas, que son equivalentes a los pensamientos automáticos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, ya llegué a la parte final de esta sesión, compartiéndoles de mi cosecha un autor que, si estás construyendo paz, es importante que sepas la perspectiva de este señor. Y bueno, él se llama Humberto Maturana, que de hecho, hasta la Mala Rodríguez, si es que te gusta, que por cierto a mí me encanta, es una cantante, Mala Rodríguez, si quieren ahí búsquenla, sacó un nuevo álbum, buenísimo. Bueno, el caso es que ella menciona en una canción de mis favoritas, menciona a este autor, ¿no? Y bueno, hace referencia a este autor, y es importante que todos los que sepamos que existe herramientas para construir paz, la perspectiva de este señor es una herramienta, ¿ok? Él acaba de fallecer, bueno, no acaba, creo que hace 3 años, si no me equivoco, falleció, y él dice en una de sus frases, ¿no? Dice muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas dice, yo soy absolutamente responsable de lo que digo, pero soy irresponsable de lo que tú escuchas. Sin embargo, es mi responsabilidad cotejar constantemente lo que yo digo con lo que tú escuchas. ¿Por qué creo que es importante esta frase? Porque él también trae esa noción, y si lo lees también te vas a dar cuenta del cómo cuando tú estás diciendo algo, cuando tú estás expresando algo, obviamente crees, supones que la otra persona te está entendiendo lo que, o sea, no es que no entienda, más bien, está conectando con tu perspectiva o está conectando con su propia perspectiva, y entonces ahí hay una distancia enorme a lo que escuchas y a lo que uno dice, ¿no? Entonces, espero haberme dado a entender, pero es importante que reflexionemos y cotejamos, como en lo que está diciendo él, en una conversación, cuando es algo importante que tú estás diciendo algo, es importante cotejar si esta persona ha recibido lo que tú estás comentando, ¿no? Y otra de las cosas que él dice, bueno, entre muchas otras cosas, dice, el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la de la confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo y como perdimos la confianza, queremos control. Ojo con eso porque tiene toda la razón. Y como queremos control, queremos certidumbres. Y como queremos certidumbres, no reflexionamos. Me quedo callada con esto. Es impresionante cómo es que esta frase detona muchísima reflexión. Veamos esta partecita de una interesante entrevista que dijo, bueno, que antes de morir Maturana dio a conocer acerca de los partidos políticos. Dice, discuten
y no se les escucha conversar. Importante, digo, ahorita que ya vienen las elecciones, ¿no? Coincide. Veamos. La crisis que vivimos hoy día, que es de carácter institucional, de credibilidad, algunos dicen, vivimos una crisis de ética, el país completo. ¿Cómo se podría establecer ese puente, por ejemplo, con hechos de corrupción? ¿Qué vendría a ser la corrupción dentro de este entendimiento que usted nos plantea? Bueno, la corrupción es una mentira, claro. Una mentira en la cual uno se aprovecha de las circunstancias. Con Jimena decimos que este dicho, la ocasión hace al ladrón, no es cierto. El ladrón hace a la ocasión. El ladrón hace la ocasión, ¿ya? Entonces, si yo no crezco en el respeto, siendo respetado, si yo no crezco en la colaboración, colaborando cuando niño, entonces llega un momento en que lo que tengo es que el impulso hacia el competir, a sentirse abusado, pues lleva a uno a un enojo básico, el cual no va a salir hasta que uno deje de sentirse abusado, deje de sentirse disminuido. Y eso requiere la reflexión, darse cuenta de que uno es responsable del mundo que vive, uno lo escoge, uno lo hace. Si yo hago trampa, yo estoy haciendo trampa y soy consciente que estoy haciendo trampa. Pero ahí también nosotros caemos en una trampa, profesor, porque tendemos a generalizar. Sabemos de un político que hizo esto, sabemos de un empresario, todos los políticos son ladrones, todos los empresarios son ladrones. ¿Caemos en la trampa de la generalización? Yo creo que caemos en la trampa de la ceguera. La ceguera. Porque cuando uno distingue algo, no distingue un caso particular, ¿no? Sino que distingue una generalidad. Entonces, no veo que cuando yo hago trampa, daño a la comunidad a la cual pertenezco. No la veo. ¿Y por qué no la veo? Porque no he aprendido a verla. ¿Y por qué no he aprendido a verla? Porque estoy compitiendo y estoy tratando de hacer las cosas para mi beneficio y no como un aspecto de la coexistencia en un ámbito que yo quiero convivir con el otro. ¿Qué rol cumple ahí en esa seguidilla que me parece súper lógica y razonable, la vergüenza? Maravilloso. Es importantísima la vergüenza. Porque uno se da, digamos, uno tiene vergüenza cuando se da cuenta de que uno ha cometido una violación de un acuerdo fundamental que él o ella tiene en la relación con otro. Ojalá tengamos vergüenza cuando hacemos trampa. Yo creo que ahí también recojo eso, sentir la vergüenza y apelar a ese nuevo precepto señalado por el profesor Maturana en el sentido de reconocer el derecho a equivocarse y el derecho a enmendar a reconocer los errores y enmendar el camino, en el fondo, ¿no? Pero para eso tengo que ver. Claro, hay que ser tengo que dejarlo aparecer. Tengo que poder reflexionar para darme cuenta que me equivoqué. Y bueno, pues estos videos, si quieren, se los comparto en la siguiente sesión, o más bien en el aula virtual, ¿verdad? Y bueno, llegamos a la parte de las conclusiones de la sesión, ¿ok? Primero que nada, el primer paso en cualquier intervención para tratar de resolver un conflicto debe ser siempre el análisis del conflicto, ya que la ausencia de una comprensión adecuada del conflicto puede resultar en oportunidades perdidas para evitar su escalada e incluso puede producir violencia. Antes de iniciar un análisis del conflicto, es importante asegurarnos de que tenemos toda la información necesaria para realizar el análisis. Aunque cada análisis del conflicto tiene que ajustarse al conflicto que se está analizando, se deben incluir los 4 elementos mínimos en todos los análisis del conflicto que vimos hace un momento, que es el perfil de la situación, la evaluación de factores, el análisis de las partes interesadas y las dinámicas de conflicto y motores de cambio. El triángulo de conflicto describe los aspectos clave de un conflicto, que son las actitudes, los comportamientos y las contradicciones, el contexto, ¿no? La organización de estos 3 conceptos es un triángulo que sugiere que un conflicto se mueve entre las 3 esquinas del triángulo. Identificar las partes en un conflicto y las relaciones entre ellas
es un primer paso esencial en cualquier análisis de conflicto exitoso. ¿Ok? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado a la parte final de esta sesión, no sin invitarlos a que reflexionemos, a que acabando aquí te hagas estas preguntas, el cómo imaginar paz, realmente es crear la paz, ¿no? ¿Qué se necesita realmente para construir paz, ¿no? Desde tu propia individualidad, ¿no? Hay que hacernos estas preguntas. Ahora, aunque el curso se llama Resolución de Conflictos, se trata tanto de construir paz como de resolver conflictos. A ver, ¿no? Vamos a hacernos estas preguntas y seamos sinceros y sinceras, ¿ok? También invito a que terminando esta sesión le pongas play a tu bitácora sesión 5, a tu música para meditar, que de hecho ya te la compartí antes de iniciar esta sesión, ya te compartí el material, ya lo tienes ahí listo para que veas más sobre los autores, para que veas el material complementario y por supuesto para que tengas un espacio de paz, 10 minutos de meditación, 5 minutos de meditación, ¿ok? De contemplación plena. Te invito a que lo hagas y te invito a que practiques esta paz que tanto se necesita hoy en día. Y bueno, no está de más también, digo, yo sé que es un libro muy básico que todos por ahí ha llegado en cierto momento de tu vida, Los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, que la saqué del baúl para dárselas a conocer, ¿no? Que es muy pacifista este libro, ¿no? Y dice, honra tus palabras, sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. No supongas, ahí entran los pensamientos automáticos que derivan, acuérdense, en muchos conflictos. No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, preguntas. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. No te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él o de ella, no tuyo. Haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te vas a recriminar y nunca te vas a arrepentir de nada. Y bueno, con estas palabras termino la sesión del día de hoy, agradeciéndote muchísimo que estés compartiendo conmigo esta sinergia que se requiere tanto para hacer posible que la paz suceda. Muchísimas gracias y bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, con mucho gusto. Los leo, los escucho y bueno, en dado caso de que, bueno, a lo mejor ahorita no tienes preguntas, pero a lo mejor ves el material y se te ocurrió algo, lo lees y quieres filosofar o quieres compartir algo que piensas, con mucho gusto estoy atenta, con mucho gusto estoy conectada para ustedes, ¿ok? Y bueno, muchísimas gracias una vez más y bueno, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Recordemos que cada semana tenemos temas nuevos en modalidad sincrónica o asincrónica. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Que tengan excelente tarde, excelente día, excelente noche, dependiendo en qué momento estés viendo este video. Muchas gracias, que descansen. Gracias a sus comentarios, gracias.
Dile, tú, güey, ya le mandé